para ser honesta, estoy un poquito nerviosa porque pues es mi abuela y la estoy presentando. Y estoy aquí para presentar a la predicadora de esta mañana, quien comenzó a trabajar el 3 de agosto del 1950 y ha estado educando a la juventud de Puerto Rico por 63 años como maestra principal y como profesora en la Universidad Católica de Puerto Rico en Bayamón. Es hija de Consuelo Pérez Guerra y ha criado a 4 hijos, instruyéndolos en el temor del Señor. 3 de ellos sirviéndole ahora, uno como pastor, quien es mi papá, una pastora y una misionera. Ha aconsejado a 5 nietos en los caminos del Señor y ahora tiene 4 bisnietos. Su más grande testimonio es que desde el día que Cristo entró a su corazón, ella lo ha seguido fielmente agarrada de su mano. Y a los 83 años, ella todavía le dice, habla, que tu sierva oye. Para mí es un gran privilegio, un gran orgullo y una grande bendición presentarles a mi abuela y una sierva del Señor, Laura Bouchard. Me gozo de manera especial. ¿Cómo me gozaron la presentación de las distintas edades aquí con el pastor hoy? Miren, yo me lo he gozado todo. Y todos lo han hecho tan bonito, los niños, los jóvenes, los menos jóvenes, los viejitos. El gozo grande que yo siento, yo tengo 83 años, a los 48 años empezaba el reverendo Edwin Majero de pastor en Ponce, y yo vine y le hice una campaña evangelística una semana, y tenía 48 años nada más. Quedan muy pocos aquí de los que estaban en aquella época, pero no era esto, no eran estas facilidades ni nada. Era un templo, una cosita de madera hecha en un lado y en otro sitio una casita pastoral preparada bien humilde. Y los nenes de Edwin estaban chiquitos, las nenas y el nene estaban pequeños. Así que para mí es una experiencia tremenda y le agradezco a Zafir que tuviera el gusto de invitarme. Mis amados hermanos, el día 10 de noviembre ocurrió algo en Puerto Rico que quizás ha pasado inadvertido. El reverendo Billy Graham predicó su último mensaje. No es que él se ha muerto, él está vivo, pero está tan y tan viejito, 96 años tiene Billy Graham. Y Billy Graham está ciego, totalmente ciego, y sordo por completo. Las predicaciones tiene que tener algunos hermanos detrás de él para que le estén ayudando para él poder predicar. Y entonces pues él dijo que la del 10 de noviembre sería que se retiraba ya de la predicación. Y a mí me recordó en los años de 70 yo compraba la revista Decisión, que era no revista, el periódico Decisión, que era algo que tenía el ministerio de Billy Graham. Y siempre en la portada de ese periódico era un mensaje de Billy Graham al mundo entero, porque la revista era mundial, en distintos idiomas. Y yo las conservaba, las tenía clasificadas por páginas. Y en una ocasión vino una predicación que se titulaba La oración que dio la vuelta al mundo. Y entonces Billy Graham decía su testimonio en ese mensaje. Él contaba que él era hijo de una familia cristiana, pero bien cristiana y bien avivados, bien pentecostales. Y entonces ellos estaban en un momento de la vida de Billy Graham
Pues Billy desde que fue pequeño iba a la iglesia y sabía de la iglesia, pero cuando fue joven, adolescente, pues ya se alejó de las cosas del Señor y empezó a caminar y a hacer las cosas del mundo con los muchachos que eran sus amigos. Y entonces vivían en un campo de Estados Unidos donde ellos vivían en un campo, y a Billy Graham le tocaba cuidar las vacas. Cuando él venía de la escuela superior, él tenía que ponerle heno y velar que tuvieran agua y todas esas cosas. Y Billy se traía 2 o 3 de los muchachos amigos de él para que le ayudaran. Entonces, en esa época había un avivamiento espiritual en Estados Unidos que toda la nación estaba revuelta con ese avivamiento. Y entonces empezaron de distintos estados a llamar a la persona el evangelista que había causado ese avivamiento. Y fueron a donde Billy Graham, a la iglesia y fue al estado, a la ciudad que ellos vivían, y fue un mensaje que trajo un avivamiento. Pero antes del avivamiento venir, el papá de Billy Graham acostumbraba con 4 o 5 hermanos de la iglesia bien espirituales meterse en la finca de él, por allá apartados en un monte, a orar, porque Dios mandara a un hombre que hiciera labor evangelística. Bueno, eso era una oración tenaz. Y entonces pues los muchachos, cuando vieron esa gente allí, le preguntaron a Billy Graham: ¿y quiénes son esa gente? Y entonces Billy Graham le dijo: son hermanos de la fe de mi papá, y oran porque Dios surja entre la iglesia de ellos, porque ya él se sentía que él estaba fuera de la iglesia, que surja un hombre que le hable al mundo del evangelio. Y entonces pues cuando vino el evangelista a la iglesia de ellos a predicar y a la ciudad a visitarla y a predicar, Billy Graham fue a un servicio una noche, y el servicio fue tan espiritual que aquello fue una cosa terrible, y Billy Graham se temblaba en su asiento. Y cuando el predicador hizo el llamamiento, Billy Graham tenía deseos de pasar, pero se aguantaba del banco porque no quería, se abochornaba de pasar al frente. Pero el predicador insistía en el llamado, insistía. Y Billy Graham decía: yo le di gracias a Dios porque en aquella ocasión el predicador detuvo su llamamiento hasta que yo pasé. Y entonces ahí fue que él recibió su llamamiento, y él decidió ser un evangelista al servicio de Dios. Y esa oración que dio la vuelta al mundo se hizo realidad en la persona de Billy Graham. Porque Billy Graham estuvo en el mundo. Aquí en Puerto Rico fuimos bendecidos. Billy Graham estuvo en Puerto Rico y dio una campaña que todas las iglesias evangélicas se unieron, y fue precioso. Bueno, hermano, pues en esta mañana yo traigo a Pedro, el que nos está hablando en este pasaje es Pedro. Y Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también. Pedro se consideraba anciano. Pedro no fue pastor de iglesia, pero fue un apóstol y fue de los que acompañó a Jesús, que todo lo que él decía lo había visualizado y lo había vivido. Y entonces él se consideraba anciano. Yo, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Él sabía hablar de los momentos de gloria en la vida de Cristo, cuando se hizo una realidad, porque Pedro 3 años estuvieron ellos con el Señor y fueron testigos de Cristo dándole de comer a multitudes, orando. En una ocasión dice la Biblia 3.000 y en otra dice que 5.000. Comieron con lo que un nenito llevaba, que la mamá, la meriendita, que la mamá le había preparado a un nene.
Aleluya, santo. Ay, santo, mi alma, me hubiese gustado estar allí. Ser partícipe de esa experiencia. Amados hermanos, cuando uno es anciano, miren, yo tengo 83 años. 63 educando, como dice ella, empecé de maestra el 3 de agosto de 1950, en el mismo medio del siglo pasado. Y 13 años más llevo. Y esto es, alabado sea el nombre del Señor. Miren, profesora de la Universidad Central de Bayamón, que católica, dominica. Miren, los sacerdotes allí son locos conmigo. 40 años llevo con ellos, ¿saben? Y el gozo que yo siento es que yo siento evangélica, que ellos me han oído predicar por radio y me oyen cuando yo predico y me dicen, qué bonito habló. Y entonces los sacerdotes viejitos me encuentran, profesora, la doctora Bocha, me dice, la doctora Bocha, ¿cómo está? Y yo le digo, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Y los viejitos siguen en latín, yo en español, pero ellos detrás de mí hablando en latín. Es un chiste, es un chiste. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues, Pedro era testigo de los padecimientos de Cristo, pero también testigo de los momentos de gloria. Aleluya, de gloria a todo eso. Imagínense presencial a un muerto entejado 3 días. ¿Qué sale? Lázaro, ven afuera. Ellos presenciaron eso, momentos de gloria. Habían visto la gloria de Dios en las cositas tontas, pasajeras, cuando Jesús les hablaba en parábola, pero en momentos de gloria, cuando en aquellas ocasiones, cuando alimentó, ya le digo, esas multitudes, levantando y sanando a una mujer que se le ocurre decir, alguien me ha tocado, cuando estaba el gentío encima de él, empujándolo. Los apóstoles le dijeron, pero ¿quién te están tocando? No. Alguien me tocó de forma distinta porque virtud ha salido de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando las oraciones de nosotros van a tocar el borde de la vestidura del Señor. Santo, mi alma te alaba. Padre, mi alma te alaba. Y entonces, Pedro podía darse el lujo de decir, y yo, testigo de los padecimientos de Cristo, también de los padecimientos de Cristo, hasta el extremo de que ellos presenciaron la crucifixión de Jesús. Y antes, porque cuando Jesús hacía un milagro de esos bien grandes, entonces tenía que empezar a estarse escondiendo, porque los fariseos y los saduceos estaban pendientes a ver por dónde lo cogían. O sea que eso era un padecimiento, porque él no podía decirlo con libertad, escondiéndose. Aleluya, santo. Pero qué lindo, ¿verdad? O sea, tantos milagros que hizo. Y ellos lo visualizaron, pero también los momentos amargos. Y Pedro era uno que podía hablar de cosas amargas y de padecimiento, cuando 3 veces lo negó y cruzó la vista con el Señor. Y el Señor más tardecito se apareció y le dijo, Jonás, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve, pero me ama. ¿Se fijan? Y esos fueron padecimientos que Pedro experimentó con él. ¿Cuántas veces Geraldo Morales habrá visto la gloria de Dios? Ha vivido en su ministerio, y antes de su ministerio, cuando recibió el llamado para ser pastor, en una ocasión, una iglesia en Bayamón, de la Iglesia Evangélica Unida, me invitó que le fuera, el pastor me llamó, que le fuera a predicar.
Yo no conocía al pastor ni él me conocía a mí personalmente, pero alguien le habló de él y él se cogió el riesgo de invitarme a predicar en esa iglesia. Y me acuerdo que mi mensaje fue de Romanos 11, el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Aleluya! Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Aleluya! Y irrevocables son los dones. Los dones no tienen que haber. Yo no conozco la vida de él. Si lo estoy conociendo hoy. Una noche así de pasadita que estuve aquí con Lisette y con Zafir y el papá y la mamá, que vinimos a visitarlo. Y entonces lo conocí en aquella ocasión. Pero no sé su trasfondo. Pero sé que son dones que Dios le ha dado. Y que esos dones son irrevocables. Irrevocables. Que eso, miren, que lo que se da no se quita. Que lo que se da no se quita. Miren, así nos decían cuando chiquito, que venían algunas amiguitas a jugar conmigo y yo le daba la muñequita que tenía, se la regalaba, pero que a los 3 días me arrepentía de haberla regalado. Iba a la casa a buscarla y la mamá me decía, lo que se da no se quita. Y así son los dones. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aleluya, santo, mi alma es. Bueno, Puerto Rico tiene unos cuantos pastores. Miren, está en la iglesia bautista un pastor conocido que, de los que voy a nombrar, ninguno está vivo, todos están muertos. Félix Castro, de Carolina. El pastor de Jairo Vida. De Jairo Vida, con él fue que se empezó a usar, a transmitir Jairo Vida. Cuando Félix Castro murió, un mes completo estuvo Jairo Vida hablando. Todos los días ellos hablaban algo de Félix Castro. Todos los días. De la clase de persona que era. Y yo decía, ay, Dios mío, yo quiero que Israel sea así. Israel es el papá de Zafín. Que sea así, que cuando él se muera, la gente lo recuerde por el testimonio, por su testimonio. Y entonces, pues cuando se habla de los bautistas, Félix Castro no puede faltar a esa conversación. Cuando se habla de los metodistas es un pastor que la iglesia de Manatí tuvo, la iglesia metodista que hubo en Manatí, el reverendo Espada. Y esos son gente vieja que ya no están, y quizás ustedes nunca los habían mencionado, pero son gente que caminaron con unos dones y con un don irrevocable, que no sé, que eso es ahí, que está genuino en el corazón, porque el Espíritu da testimonio de lo que hay en esa persona. Y entonces los presbiterianos porque déjenme decirles, yo he predicado en la isla de Puerto Rico completa. En el oeste de Puerto Rico, eso ha sido, no ha habido iglesia presbiteriana que yo no haya ido a predicar. Porque una me habló de mí a otra y así me siguieron. Y yo en Rincón, en Aguada, en Isabela, bueno, en Aguadilla, en Mayagüez, bueno, en el oeste se conocía al reverendo Casandú. Él fue el pastor de la iglesia metodista, la primera iglesia presbiteriana que hubo en el pueblo de Mayagüez, fue el reverendo Casalduc, el pastor, y sus hijos, muchos de los varones, pues fueron también como el papá. De los pentecostales, estos son pentecostales MI, el reverendo Pauneto. El reverendo Pauneto era una persona adorable. Él era de la iglesia pentecostal, pero que mucho yo me gozaba. Porque después que se retiró, mire, el reverendo Pauneto seguía asumiendo responsabilidades con ese gusto, que se ve que verdaderamente los dones no son irrevocables, ni el llamamiento de Dios. Esto es para algo. Y entonces, la iglesia de metodista, el reverendo Espada, discípulos de Cristo, el reverendo Santana. Reverendo Santana, que quizás ustedes ni siquiera han oído hablar de él,
pero que fue una persona, mire, que escribía libros. Hay un montón de libros escritos por Reverendo Santana. Fue el presidente de la Convención Mundial de los Discípulos de Cristo en 1965 en Puerto Rico. Se celebró la Convención Mundial de todos los discípulos en Puerto Rico. Y el Reverendo Santana fue el que llevó la responsabilidad de dirigir ese acontecimiento. Así que cuando se nombran esas denominaciones, no puede faltar el nombre de esas personas. Cuando se nombre los discípulos de Cristo para el área, nombrarán a Gerardo Morales. Pues yo fui a la iglesia de Alhambra a predicarle al pastor que sin conocerme me invitó, y entonces pues mi mensaje fue ese, era para toda la iglesia de Romanos 11:29, que el llamamiento del irrevocable son los dones. Un don es un regalo, y es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, un don es un regalo de Dios, y entonces eso es irrevocable, no lo quita nadie, no hay quien lo imite. Y después el llamamiento de Dios, cuando Dios llama, eso que es para siempre, eso es para toda la vida. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, tú no lo vas a olvidar, no lo vas a olvidar, y lo harás tuyo. Y entonces pues yo le dije, en aquella ocasión predicando, le dije, yo no sé cómo fue el llamamiento del pastor, porque no nos conocíamos, pero sí, le quiero decir que el llamamiento. Y entonces cuando nos terminamos, que siempre da a la iglesia unos refrigerios, pues nos acercamos los dos a hablar un ratito, y él me dice, usted me dice que no sabe cómo fue mi llamamiento. Mire, yo era hijo de una familia católica, y nos mudamos del sitio donde vivíamos a un sitio nuevo, y mi mamá todos los domingos nos llevaba a misa. Yo era un nene, pero yo iba a la misa y todas las cosas de la iglesia católica yo las seguía. Entonces pues mi mamá los domingos era que podía acomodar la mudanza. Ustedes saben que después que hacen una mudanza es acomodar, y entonces ella trabajaba y el domingo lo cogía y seguir arreglando su casa. Y entonces pues la señora del lado los observó y vio que no iban para la iglesia, que lo que hacían era, entonces ella llamó, mire, usted me dejaría llevar los nenes conmigo a la iglesia. Y ella le dijo, ay, sí, yo se lo agradezco, porque es que nosotros siempre vamos, pero como yo estamos mudados y los domingos es el día que tengo para ordenar, pues no he podido, pues llévese rápido, los vistió y váyanse con ella. Y él fue. Y la señora no preguntó a qué iglesia, se creía que era para la iglesia católica que iban los nenes. Y la señora para donde iba era por mi iglesia evangélica. Y los nenes llegaron arrebatados. ¡Ay, mami, qué buena! Contigo no volvemos, mami. No volvemos contigo, nos vamos para la iglesia con la señora porque mami es tan buena. Los nenes están aparte haciendo cosas y haciendo unos cuentos tan bonitos y mira, mami. Y entonces pues la señora siguieron yendo los nenes, y entonces con el tiempo los nenes empezaron a invitar a la mamá, mami, ve con nosotros, y dice que la mamá fue con ellos y toda la familia se convirtió al evangelio. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Son muchas las iglesias que los niños son los que traen a los papás. Por eso, porque una vecina empieza a los nenes que no van a ningún lado y va y les pide permiso para llevárselo. Y ellos son ay, santos, siento la presencia del Señor, un unción tremendo. Porque así es como llegan a la iglesia, a través de los nenes. Ay, porque es que esos los dones y los llamamientos de Dios que son irrevocables, y eso por algún lado salen. Bueno, entonces, pues él se hizo hombre, joven y todo, y eso era gestivo.
tiros y bueno, y cosas. Esa familia se convirtió, pero de corazón al Evangelio. Y él fue un pastor de Puerto Rico, de la iglesia de la Evangélica Unida, de la Evangélica Unida del este de Puerto Rico. Él era un predicador que todos lo oían por radio y lo conocía todo el mundo aquí en Puerto Rico. Y entonces él le dio con irse a Latinoamérica. Él era escritor y quiso ir a Latinoamérica porque en Latinoamérica las publicaciones de los libros le salían más baratas. Y buen tiempo estuvo allá en Latinoamérica. Después que se hizo de unos chavitos en Latinoamérica, se pasó a Estados Unidos y siguió haciendo libritos y publicando y guardando chavitos hasta que ahorró una cantidad buena. Ese fue el cuento todo completo que él me hizo del llamamiento de él, cómo fue. Y entonces, pues, él era un hombre cristiano y había sido pastor y todo en Puerto Rico, y luego se dedicó a escribir. Y entonces, pues, les da con venirse para Puerto Rico. Se vuelve para Puerto Rico y dice, ahora yo voy con el dinero que llevo, me compro, hago una librería evangélica para vender de todo material, de todo, como Don Checo, como todas esas que están por ahí. Pues él dijo, eso es lo que voy a hacer. Cuando llegó a Puerto Rico y le dijo a un hermano de sangre, le dijo que iba a poner una librería cristiana con los ahorros que tenía. Y entonces el hermano le dijo, muchachos, si ya la gente no lee, ¿qué te vas a botar los chavos? Como un restaurante, que la gente lo que le gusta es comer. Y entonces, eso sí que le va a dejar. Y le siguen el consejo al hermano. Y ponen un restaurante, pero con todo, con vajillas, cubiertos. Miren, eso era vajillas, cubiertos de plata. Y todo en Atorrey lo puso. Y entonces, y a todo el que llegaba, le predicaba. A todo el que llegaba le predicaba a los cocineros, le predicaba a los mozos, le predicaba a todo el mundo, a la secretaria, pues tenía secretaria y todo eso, y al contable, a todo el mundo. Le predicaba el Evangelio. Llega abril, la Semana Santa, y él dice, yo no me he conocido una Semana Santa trabajando. Yo voy para la iglesia. Yo voy para la iglesia para celebrar y voy a cerrar el negocio. Por esa semana, porque tenían que hacer por lo menos, y de eso hace años, yo creo que como 30 o 50 años de lo que estoy contando. Y entonces, pues, le dijo, vamos a cerrarlo, ponemos un mensaje en la puerta, y volvemos otra vez de nuevo después que pase la campaña de Semana Santa. Pues yo no me conozco que una campaña yo trabajando, era para la iglesia que voy. Y entonces, pues la cejó y tenía que hacer 1,000 pesos diarios para poder pagar todos los salarios de las personas que tenía, para pagar la renta del local, que con un local bien bueno, una cosa terrible, como él puso ese negocio. Y entonces, pues cierra el negocio y pone un mensaje, es cerrado por asuntos personales. No le dijo que era por la iglesia, por asuntos personales. Y entonces, pues cuando volvió el lunes, después de Semana Santa, no le vino ningún cliente. Y hacen comida como estaban acostumbrados. Y la clientela se le fue. Lo que de 1,000 pesos que tenía que hacer, lo que estaba haciendo diario era 200 pesos. Y un día llegó al banco a ver cuánto tenía, y lo que tenía eran $12 de balance en la cuenta del banco para pagarle a empleados. Y entonces vino colaborar por el piso y decidió cerrar porque no podía. No seguía, se iba a la quiebra. Y él cogió y trancó y reunió a todos los empleados y le dijo, miren,
yo voy a cerrar, yo no tengo chavos para pagarles a ustedes el trabajo de esta semana. Así que yo tengo la buena fe, yo les voy a hacer una carta que yo les debo ese dinero y yo tengo la buena fe de que de alguna manera yo algún día se los podré pagar, pero yo ahora no tengo. Entonces vamos a cerrar, recogemos todo y lo amontonamos porque yo tengo que entregar este local. Y entonces pues dice él que después que se fueron, y ellos empezaron. Pues a mí no me tiene que dar la carta porque yo no le voy a firmar esa carta. Yo no le voy a firmar esa carta porque yo quiero decirle que mi matrimonio estaba destruido. La secretaria fue la primera. Que mi matrimonio estaba destruido. Y oyéndolo usted me llenó y me inspiró. Yo cambié mi vida con mi esposo. Y eso, mire que está mi matrimonio como nunca. Y eso se lo debo a usted. Así que a mí no, y se para otro, a mí tampoco, ni uno solo de los empleados le dijo que le debía dinero, porque él entonces se fue, dice que no le faltó ni un solo cubierto de aquellos cubiertos de plata, de los empleados, de los honestos y honrados que fueron con él. Todos se lo cogieron y se lo apuntaron en una esquinita para que se lo vinieran a llevar. Y se queda en la casa. Se queda en la casa y no iba a ningún sitio. Y entonces, pues, él no decía que yo hago, que no me atrevo ni ir donde el hombre, porque yo firmé un contrato por un año y no va ni medio año. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y qué cara le doy yo a ese señor? Y entonces cuando un día tocan en la puerta temprano por la mañana, cuando él sale y abre, era el señor dueño del local. Y entonces le dice, buenos días. Le dice, buenos días, ¿serán para ti? Le dijo el hombre, porque para mí no son buenos días. Mira, ¿qué tú vas a hacer con ese local que está allí? ¿Qué vas a hacer? Ya que ya está cejado y no hay nada. No, dime. Y entonces le dijo, venga acá que yo le voy a explicar. Le explicó y él le dijo, pero ¿y quién te dijo a ti que tú eras comerciante, que tú eres predicador, muchacho? Si tú lo que hacías era predicar. Predicar era lo que tú hacías allí. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amado. Así que Pedro tenía un agradecimiento por él. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice que soy también participante de la gloria, de la gloria que será revelada. Miren, la gloria que será revelada. Que voy a ser también testigo de eso. No solo, dice, apacentar la grey. Esto se lo habla a los ancianos, pero son los pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Primero, el pastor tiene que apacentar su grey. Y ahora vamos a ver, esa es la labor, apacentar la grey. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, con todas las demostraciones que hubo aquí esta mañana, yo me doy cuenta que la labor de Geraldo Morales, el llamamiento genuino. ¡Aleluya! Llamamiento genuino. Que lo que han expresado esos niños, que han expresado los jóvenes. Miren, eso estuvo. Bizcocho de Titi, como dice el hijo mío. Así que él no es por fuerza. Él tendrá su estilo. Y está jovencito, largo camino de gesta por ahí para allá. Mi madre. Y entonces dice, si no voluntariamente, eso es la manera del pastorear, su estilo. No podemos esperar que los pastores sean todos iguales, ni compararlos. No, amados. No, una iglesia no puede esperar que su pastor sea igual que pequeño. Que sea, no. Porque cada uno tiene su llamamiento, que es con sus dones pertinentes a esa persona, y con el afán y la manera que él recibió el llamamiento de cómo Dios se lo hizo, que eso es más grande que era. Él vivió momentos de
Cuando se le muere a uno, mire, él le duele también. Como el que tiene que ir a consolar a los familiares, que tiene que ayudar a los familiares con las cosas, con esto y aquello. Miren, padecimiento por todas las cosas que pasan. Los pastores. Imagínense, yo soy hija de una misionera que vino aquí, Consuelo Perejeja. Mi mamá se la llevaron a los 5 años unos misioneros americanos, los Wilkinson, con los discípulos de Cristo estaban, y ellos eran los encargados del orfanato de niñas. Y a mi mamá se la llevaron allí, que se había muerto el papá y la mamá. Entonces la abuelita vino, estaba bien enfermita, y la trajo al orfanato. Y él se enfermó, Mr. Wilkinson se enfermó con una enfermedad del área de tropical, y entonces los médicos le aconsejaron que se regresara a Estados Unidos. Y cuando se fueron a ir, la más pequeña, ellos tenían 4 hijas, la más pequeña era de la edad de mami, 5 años. Y le dice, mamá, vamos a llevarnos a Consuelo. Y a ella le gustó la idea. Y fueron y se la pidieron a la abuelita, y la abuelita dijo, llévensela, porque a mí me queda poco de vida, y yo me le voy a morir, llévensela. Se la llevaron y la prepararon para misionera en el estado de Nebraska. En el estado de Nebraska. Mami no oyó español ni una sola palabra en 33 años. Tuvo que volver a aprender. Y cuando vino a Puerto Rico de misionera, tuvo que aprender español, igual que nosotros, igual que pero como tenía ya la formación de niña, lo cogió rapidito. Y entonces era misionera de la calle Comerío, y mi papá era el pastor. Papi era el pastor y mami era misionera. Y entonces, pues, se enamoraron. Y Mrs. Wilkinson se había venido de la China. Tenía una hija, Winona, la mayor, que era misionera en la China. Y se vino con mami a Puerto Rico porque ella quería volver a Puerto Rico. A Mrs. Wilkinson la nombraron maestra de inglés en la Escuela Superior John Marshall de Bayamón. Y entonces, mami era la misionera de la iglesia. Así que imagínense, yo me crié en un ambiente misionero, y mi padre pastor, yo sé lo que es los padecimientos. Y tengo 3 hijos que están metidos en esto. Sé de los padecimientos, pero sé de los momentos de gloria que hemos vivido. ¿Cómo se ven esos momentos de gloria? Cuando has visto la gloria de Dios. La gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, entonces, le dice, no por ganancia deshonesta, bendito. Los pastores, los sueldos, ¿verdad? Ahora son un poquito mejor, pero hubo años en la depresión del 33, los sueldos de los pastores eran 6 pesos mensuales. Mire, 6 pesos mensuales para mantener a una familia de 12 muchachos, que era don Vicente Ortiz, el pastor de la iglesia de la calle Comerío, con 12 muchachos y 7 pesos. Y la depresión fue así. Y entonces, no por ganancia deshonesta, dice, sino con ánimo pronto, como el pastor de ustedes. Con ánimo pronto, se sentó ahí, todos lo vinieron a besar. Con ánimo pronto. No empujando para allá los niños. No. Eso no lo hace, ¿verdad? Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como en algunas iglesias que todo lo que hacen se lo tienen que informar al pastor. El pastor sabe respetar y sabe lo que cuando tiene que ir. Bueno, eso es una cosa tremenda, es como Dios inspira y como Dios habla a su corazón, y el Espíritu Santo lo dirige. Santo, pero hay que orar mucho por él. Hay que orar mucho por él. Y los nenes de él todavía están chiquitos, pero cuando empiezan de adolescentes, que empiezan a hacer, y empiezan los hermanos, y eso que es el hijo del pastor, los nenes no vienen con un gene que dice hijo de pastor. Hijo de pastor, no, eso no es gene. Los nenes tienen que recibir al Señor Jesucristo como cualquiera de ustedes. Tienen que tener la experiencia de salvación. El Señor, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos.
Alabado sea el nombre del Señor. Dice, si no siento ejemplos de la grey, sean ejemplos. Los muchachos jóvenes que se hicieron el video nos los demostraron. Que vienen y los chequean cuando van a los campamentos y todo. Bueno, yo me lo gocé todito. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La recibirá Gerardo Morales y la recibirá cada uno de nosotros. Esa corona incorruptible de gloria. Pastores, los dones para cualquiera de ustedes que sirven aquí, sigan hasta que se gasten y haciendo lo que no le tocaba hacer a aquella. Mira, yo no lo hago porque eso no le tocaba a fulana. Hágalo usted. Así es esto. Así es esto. Así es el llamado de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Porque sé que muchachos.